Hey, muy buenas a todos, gente, sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar un poquito del tema de cómo hacer fama grupal y plata en grupo en Caminos Abolonianos en Cofre Dorado. Esto me lo han preguntado mucho en mi canal de transmisiones en directo de Weebly. Quiero hacer fama con mis amigos o quiero un método de fama que me recomiendas. Pues yo siempre les digo que la farma en grupo es la mejor en Albion Online, que sería Caminos Abolonianos, Cofre Dorado o Cofre Azul. En esta ocasión vamos a hablar del cofre pues dorado, que es el que más fama y más plata da. Recomendación: hacerla de 5 a 7 personas con build full PvE. Si no tienes una build PvE porque están haciendo roaming, buscando pelea, etcétera, pues hay una composición que medianamente usamos nosotros cuando hacemos roaming y luego nos encontramos con un cofre dorado, que también se les estoy mostrando en este video. Así que comenzamos. Hey, hola, mi nombre es Weblade y te invito a mi canal de transmisiones en directo, donde vamos a sortear 2 Mamuts Masterpiece el 16 de septiembre, 7 códigos de premio y 9 monturas Elite. Te espero en mi canal de transmisiones en directo en la plataforma morada, así me llamo, Weblade. Así que, ¿qué esperas para entrar? Hey, muy buenas a todos. Aquí estamos ya pues en la dungeon de cofre dorado en Camino Baloniano. Esta dungeon es de nivel 6, donde tenemos un gran mago como jefe de cofre. Normalmente es un jefe de cofre azul o cofre verde, pero depende, varía, también puede ser llegar a ser dorado, pero muy rara vez. Chicos, normalmente en un tier 6 vas a sacar aproximadamente entre unos 30 a 40 mil de fama por mob normal, y por el boss sacarás aproximadamente unos 250 mil a 350 mil de fama por el boss. Realmente es una buena fama. Recordemos que esto es con premium. Sin premium sacarás obviamente menos, pero es una fama grupal demasiado buena, que obviamente al hacer un tier 8 pues va a ser muchísimo más grande, llegando incluso a medio millón de fama por el boss, o incluso por mob llegar hasta 90 mil de fama. Depende mucho de la dungeon, pero normalmente se saca pues por persona de 1 a 4 millones, depende del tier, ¿no? Recomendaciones para hacer estas dungeons. La build de PvE que estarás viendo en pantalla en este momento es una build que está hecha para esto, para hacer este tipo de cofres, que es una build que está formado por un tanque de masa incubo, un healer de bastón sagrado y un invocador de raíz, que es el que se encarga de curar a la party, un invocador oscuro que es el soporte, y 3 DPS que sería el invocador de luz, el grito gélido y la ballesta repetidora o ballesta ligera, que es la que utilizaremos más que nada como DPS. Aquí estarán viendo en pantalla su composición de build, su composición de comidas y algunos swaps, que realmente, como puedes ver, solamente tiene swaps pues el soporte, ¿no? El healer soporte que estarás viendo en pantalla. En la pantalla estarás viendo otra composición, que es la composición de roaming. Es la composición que nosotros utilizamos para ir de izquierda a derecha buscando pelea, ¿ok? Realmente es una build que es muy buena también para hacer cofres dorados, pero no la recomendable, dado que con una build de full PV que te acabo de mostrar de cofres dorados estarás haciendo el cofre de unos 10 a 15 minutos, pero con la build de roaming estarás haciendo de 15 a 20 minutos, aumentando más o menos unos 5 minutos el tiempo de hacer las dungeons, más que nada porque es una dungeon que realmente, pues sí, los bichos aguantan mucho, aparte se regeneran porque son bichos élite, y bueno, dan mucha fama y mucha plata. Esto, como les digo, es a raíz de que mucha gente me pregunta cómo conseguir plata y fama en grupo, y siempre les recomiendo esto, pero siempre me piden un video y nunca se los había hecho hasta este momento, dado que estamos con el gremio, y les recomiendo entrar. Aquí está en este gremio que es el Enchanted Plate, que estamos aquí con Casi TV y yo como líderes de gremio, que estamos buscando gente para que hagan caminos abolonianos, cofres dorados, cofres azules, ganqueo, roaming, outpost, y tenemos un HO también en caminos abolonianos para que puedan hacer farming, sus dungeon grupales, sus solitarias, y ahí podremos hacer contenido con ustedes. El gremio, el Discord estará en la descripción de este video, y espero que les interese el gremio y mínimo intenten pues entrar al gremio, ¿no? Requisitos, ya les dije, 10 millones de fama total, y posiblemente cuando lleguemos a 100, 150 personas aumentemos un poquito los requisitos para pues tener un poquito de gente más veterana, pero al inicio con 10 millones ya es más que suficiente, ¿no? Ahora vamos a ver la build que estamos usando, que es la build de roaming, que también sirve para hacer los cofres dorados, pero solamente te recomiendo que lo hagas cuando estás haciendo roaming y luego ves un cofre dorado. La build está conformada por un tanque que es el coloso, que es el terrúnico, el otro tanque que es el oso, pero que se le conoce como el bastón de invocador primitivo,
También tenemos el bastón sagrado, santificador. Y tenemos también el bastón de cambio formas, bastón enraizado, que le decimos el raíz, ¿no? Invocador de luz, que también es un bastón de cambio formas. Canción de despertar como Fire. Y Curset como el bastón de soporte daño. Ok, chicos, aquí podremos encontrar la build en pantalla para que la puedan ver, y sus comidas, sus pociones, y es la que están viendo en el video, que se utiliza también para hacer ese tipo de contenido. Pero como les digo, la build principal es la que les mostré al inicio, que realmente se hacen muy rápido estos cofres, y es la que les recomiendo. Ventajas y desventajas. La build principal, para hacer puro full PvE, tienes que correr si alguien te divea, porque sí, es un contenido que se hace en zona negra y es un contenido peligroso. Realmente puedes perder tus ítems. Se recomienda que lo hagas si es un tier 6 con un 6 equivalente, 7 equivalente, si es un tier 8, 8 equivalente o 8-1, ¿ok? Digo 8 equivalente porque puedes ir 5-3, 6-2, etcétera, ¿no? O 6-3 y así, ¿no? Entonces realmente con que tengas un IP bastante elevada y specs, pues puedes incluso ir un poquito más barato. Mis recomendaciones, como les digo, es vayan a una party que les ayude a hacer estos cofres con la build correspondiente, y pues tengan mucho cuidado. Ahora van a ver cómo pues hacemos los mobs, y vamos a ver cómo hacemos el jefe final realmente, y vas a ver el cofre, ¿no? Vamos a adelantarle un poquito al video y comenzamos el jefe para que lo puedan ver, ¿no? Es un jefe que yo le conozco como el bastón de grito gélido, pero realmente es el gran mago. Más que nada porque está usando un bastón de grito gélido como arma. Este jefe tiende mucho a hacer daños en área, así que realmente solamente es esquivar y no vas a recibir tanto daño. Así que realmente simplemente hay que estar atento a las esquivaciones, y con eso es demasiado fácil de hacer. Incluso para esta composición, que es una composición de pelea y roaming. Y deja demasiada fama. En este momento, cuando terminemos el boss, vamos a ver cuánta fama deja. Que aproximadamente dejará entre 250 a 300 mil de fama. Y el cofre, este cofre debe ser un cofre verde, cofre azul, varía mucho. También puede ser cofre dorado, pero es muy raro. Vamos a esperar, ya casi terminamos el boss, y veremos cuánto deja de plata y de luz del cofre, ¿no? Tenemos el boss, 280 mil. Y pues dejó muy poquito luz. El cofre no se puede abrir porque todavía no terminamos los bichos. Siempre hacemos el boss más o menos casi al final, pero dejamos un bicho que sería estos que están aquí arriba, para que cuando estemos haciendo el boss, pues mínimo los bichos nos avisan que viene alguien, ¿no? De lejitos. Nos avisan porque vienen con ellos, etcétera, ¿no? Una vez terminamos estos bichos, pues vamos con el boss y vemos cuánto da el cofre, ¿no? Aquí vamos a abrir el cofre. Terminamos con los bichos, abrimos el cofre. Una disculpa que en pantalla están viendo el sorteo, pero es que como esto lo grabé en mis transmisiones en Twitch, pues hay un problemita que si pongo un sorteo en pantalla aparece también en el video. También aquí atrás debe estar viendo mi avatar. Bueno, abrimos el cofre y dejó 5.7 millones, 6 millones redondeando. Como les digo, estos cofres como normal te dan entre 3 a 6 millones, 8 millones, y si es épico legendario te deja entre 20 a 30 millones. También ha habido cofres que nos dejan 50 millones simplemente de un cofre dorado, ¿no? Aquí pueden ver el loot. Realmente, como les digo, es buena fama, buena plata. Normalmente yo saqué 1 millón, y solamente por hacer esta dungeon sacamos 1 millón de fama, y yo saqué 1 millón casi de plata simplemente por hacer esta dungeon. En unos 15 minutos aproximadamente fue lo que nos tardamos en hacerla, y es muy recomendable, ¿no? Como les digo, háganlo con su gremio, con su party. Lo recomendable es entre 5 o 7 personas, y las builds ya se las di. Ahora vamos a ver cómo llegar a estas dungeons, desde qué zona, y con eso terminaremos este video. Así que vamos a darle. Para encontrar la dungeon que les acabo de decir, tenemos que ir a mundo abierto de zona roja a zona negra. Por ejemplo, en este momento estoy en zona negra, y buscar un portal como este, que sería un portal de caminos avalonianos. Ir a este portal, y dentro de ese portal te vas a encontrar con contenido diferente, variado, ¿no? Pero lo que nosotros necesitamos encontrar es el cofre dorado. Ahora les saco una imagen de cuál cofre estamos hablando. Una vez adentro de un camino avaloniano podemos encontrar que la dungeon, apretamos a la N y tiene aquí un cofre morado, que es la que hicimos en el video, como pueden ver. Y está conformado por varios contenidos, desde recolección, dungeon grupales, otros caminos, cofre verde. Pero realmente lo que nos interesa es encontrar el cofre dorado, que es lo que vamos a hacer, o lo que hicimos en este video.
Ya con esto ya sería cuestión de que tu gremio o tu party se animen a ir a hacer este contenido que realmente es rentable, te da mucha fama, mucha plata. Y como te digo, mi gremio lo hace. Así que en la descripción de este video te voy a dejar el disco del gremio para que postules. Y aquí te dejo una imagen del gremio. Realmente, gestión de gremio. Es un gremio que tiene 37 personas, que está nuevo. Y que por el momento estamos pidiendo 10 millones de fama PvE. Hacemos, como digo, contenido en caminos, avalonianas. Contenido de HC, es un gremio hecho por mí y por Hasi. Y puedes aplicar, ¿no? También tenemos reequipos. Si no tienes plata, pues te vamos a ayudar con un set. Pero también hay limitaciones, ¿no? Para que la gente no abuse. Pero bueno, sin nada más que decir, espero que te haya gustado este video. No olvides ir a la plataforma morada, que ahí tengo pues el sorteo del 2 Mamuts Masterpiece el 16 de septiembre. Hasta la próxima.